oportunidad vamos a conversar sobre otra herramienta gráfica que es el diagrama de procesos. En el video anterior habíamos visto lo que era el diagrama de operaciones, pero en esta ocasión vamos a hablar de una representación gráfica, pero que incluye otros elementos. ¿Cuáles elementos son? Incluye operación, inspección, transporte, demora y almacenaje. Y lo interesante de este diagrama es que vamos a mostrar los costos ocultos, que son transporte, demora y almacenaje. Entonces vamos a hacer una representación de todo el proceso con todo el conjunto de actividades que se realiza. ¿Cuál es la utilidad? Bueno, tener una estandarización de procesos, poder determinar cómo vamos a minimizar lo más que podamos esos costos ocultos, cómo podemos minimizar el transporte o hacerlo más eficiente, cómo podemos minimizar los gastos de almacenaje y cómo podemos reducir al máximo las demoras. Lo ideal que sería eliminarlas, pero como no todos los procesos permiten eliminarlas, entonces buscamos su reducción. Entonces vamos a ver la parte técnica, cómo realizar un diagrama de procesos, los diferentes formatos y qué herramientas tecnológicas tenemos para hacerlos. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Vamos entonces a ver unos ejemplos del diagrama de procesos. Pero antes vamos a hacer un breve repaso por lo que son las actividades que vamos a ver. Operación, que se grafica con un símbolo de un círculo, la inspección con un cuadrado, el transporte con una flecha, la demora con una D mayúscula y el almacenaje con un triángulo con uno de los vértices hacia abajo. ¿Qué vamos a ver acá entonces? Los costos ocultos, además de la operación y la inspección. Estos costos ocultos están representados por estas tres últimas actividades. ¿Y por qué les llamamos costos ocultos? Porque no son tan evidentes. O sea, las personas normalmente o las empresas normalmente no tienen contabilizado lo que son las demoras, los tiempos en transporte y los almacenajes. Por eso los llamamos costos ocultos. Veamos entonces el ejemplo. Y el primer ejemplo que vamos a ver es el diagrama de proceso del empaquetamiento de barras de chocolate de 1 kilo. Bueno, como todo diagrama debe tener un encabezado, tenemos que saber qué diagrama es, si el método es el actual, dónde empieza el gráfico, en qué área queremos empezar a graficar el proceso y en qué área termina, quién lo elabora, la fecha, bueno, todos estos detalles de lo que es el encabezado. Luego tenemos lo que es la parte central donde vamos a hacer el gráfico y en la parte inferior tenemos el cuadro resumen. Entonces, para este caso, fíjense ustedes que el material que entra lo vamos a colocar en la línea horizontal, que son barras de chocolate, y este elemento que está más a la derecha va a ser la pieza principal o chasis. Y de este lado vamos a tener lo que son las piezas secundarias. En este caso va a entrar una caja que va a tener una transformación o una preparación, que lo vemos graficado aquí con una operación. Entonces, en la barra de flujo o en la línea de flujo vamos a colocar todas las actividades. En este caso, la primera actividad es una operación y la descripción, que siempre va a estar al lado derecho en todas las actividades, en esta se llama paletización de las barras. Y al lado izquierdo vamos a colocar la unidad de tiempo. Todas las actividades deben tener descripción y la unidad de tiempo. Pero fíjense ustedes que en el transporte vamos a hacer una diferencia, una distinción, que es que la descripción deberíamos colocar hacia dónde voy a trasladar yo el material y en qué lo voy a trasladar. Por ejemplo, aquí van a trasladar las barras a una máquina que se llama Doboy y en qué lo van a trasladar en un montacargas de marca Troll. Y al lado izquierdo, además del tiempo, como todas las demás actividades, vamos a colocar la distancia. O sea que este traslado dura 90,36 segundos en 13,7 metros. Y así vamos colocando entonces todas las actividades que vayan sucediendo en el mismo orden. Y aquí vemos que se incluye un material que entra directamente al proceso, que es el papel transparente. Ocurre otra actividad de empaquetamiento, troquelado y corte de las barras. Y aquí obtenemos entonces el producto que se llama barras de 1 kilo. Es un producto que todavía no está terminado, es un producto en proceso, pero que es semiterminado. Sobre ese producto van a seguir ocurriendo otras actividades, pero como hubo un cambio de característica en la unidad representada, se coloca entre dos líneas. Por ejemplo, yo pude haber recibido barras
de 20 kilos y las transformé a barras de 1 kilo, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso lo colocamos entre dos líneas horizontales. Si estuviésemos fabricando queso, la materia que entra es leche en litros, y cuando ya conseguimos el queso en kilos, entonces también lo deberíamos colocar entre dos barras paralelas. Entonces vamos colocando, vamos describiendo cada actividad, y fíjense ustedes que este símbolo que está acá es un símbolo que usamos para indicar que vamos a pasar a una siguiente hoja. Entonces, como no cabe todo el diagrama en esta primera hoja, vamos a una segunda hoja. Igualmente con la pieza secundaria 12, en este caso, bueno, la 1. Aquí hay una sola pieza secundaria. Entonces, siguen ocurriendo las actividades. Aquí decimos que hicimos un corte en la página anterior y va a continuar aquí. Entonces, fíjense ustedes que acá tenemos otro producto semiterminado que son las cajas. Entonces ya no trabajamos con paqueticos de chocolate de 1 kilo, sino que ya aquí tenemos son las cajas. Y entonces entra otro material aquí que es cinta adhesiva para el sellado de las cajas, y después entran las etiquetas para lograr el etiquetado de las cajas como operación. Y bueno, hasta que se trasladan al almacén de producto terminado. Y en la parte inferior entonces vamos a tener el cuadro resumen, operación, inspección, bueno, todas las actividades, todo el total de actividades y la sumatoria de tiempo de todas esas actividades. Veamos entonces otro ejemplo. Veamos este segundo ejemplo del diagrama de proceso. El proceso estudiado es elaboración de archivos para oficina. Es un método actual, una sola hoja, y podemos ver entonces acá, bueno, tenemos el encabezado, ¿verdad?, que debemos llenar, y tenemos acá entonces el gráfico del diagrama de procesos. Vamos a tener entonces acá, fíjense, bueno, aquí tienen los números, aquí hay un detallito que los números están invertidos, pero bueno, también tenemos que saber lo que no se hace, ¿no? Los ejemplos también nos permiten ver eso. Entonces aquí vamos a fabricar el cuerpo, pieza principal o chasis más a la derecha, y luego tenemos todas las piezas secundarias, lo que son el piso, las tapas y las gavetas. Y aquí sobre la línea horizontal vamos a colocar la materia que está entrando. En este caso está entrando láminas de hierro calibre 18. Entonces vamos a ir haciendo todas las actividades en la secuencia tal cual como se está haciendo en el método actual. Entonces aquí hay una verificación visual, tarda 1 minuto. Aquí va hacia el área de corte de forma manual. Y bueno, y así sucesivamente vamos colocando todas las actividades y todo el material que va entrando. Hacemos la numeración, por ejemplo, fíjense, comenzamos la numeración por la pieza principal o chasis. Aquí tenemos una primera inspección, vamos a numerar las inspecciones en primer lugar, vamos a ver, inspección 1, seguimos bajando por la pieza principal hasta que nos conseguimos el primer cruce. Cuando nos conseguimos el primer cruce, vamos al principio de esta pieza secundaria. Entonces, la primera inspección o la siguiente inspección que nos conseguimos es esta. Entonces, si esta fue la 1, no tenemos más aquí, nos conseguimos un cruce, entonces esta es la número 2. Y así sucesivamente, no hay más en esta línea, nos vamos al siguiente cruce y así mismo vamos numerando todas las actividades. Por ejemplo, las operaciones. Operación 1, 2, 3, tenemos un primer cruce, nos vamos al principio. Entonces esta sería la 4, la 5 y así sucesivamente con respecto a la numeración. Entonces vemos que todas las actividades están descritas al lado derecho y los tiempos al lado izquierdo, a excepción de los transportes que deben llevar la distancia. Y bueno, así sucesivamente vamos haciendo todas las actividades y al final entonces vamos a tener el cuadro resumen con las actividades, los símbolos, el total y el tiempo. Bueno, aquí debería estar esto alineado, ¿verdad? Eso también es bueno recalcar. Muchas gracias por estar y bueno, espero sea de gran utilidad para todos.